Bueno, buenas tardes. Quiero dar las gracias al grupo organizador por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí en San Miguel. La primera vez que estoy en San Miguel propiamente, he estado en muchas partes de El Salvador, pero aquí la primera vez. Así que muchas gracias por todo. Y en los próximos minutos vamos a tratar de dar pues un enfoque de que no solo el serotipo P19A, sino algunos otros serotipos importantes para mencionar el día de hoy. Y el enfoque que le vamos a dar es un enfoque práctico y enfocado sobre todo en nuestro contexto pues, en América Latina. Así es que eso es lo que queremos dar a conocer hoy, sobre todo enfocado en el 19A, probablemente pues el que mejor conocemos en el mundo y en América Latina y el que tenemos más datos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Yo como pediatra tengo que conocer todas las vacunas y yo trabajo para la parte pública, para la parte privada, y como pediatra tenemos que conocer todos los antihistamínicos que hay en niños de las diferentes casas, los bronquilatadores, los antiinflamatorios, los antibióticos, igual con las vacunas. Así es que yo trabajo en hospital público y en consultorio privado. No trabajo con las compañías farmacéuticas, pero fui miembro de la Comisión de Vacunas en Costa Rica del Ministerio de Salud y lógicamente comprendimos muchas cosas importantes en lo que es la introducción de las vacunas y toda la logística que hay detrás de una introducción de vacunas. Logramos introducir varias en Costa Rica y lógicamente eso es muy importante cuando se habla de esto porque le da a uno otra perspectiva y comprende algunas otras cosas. Y enfocado en las dos vacunas que vamos a hablar hoy, pues sobre todo PCV10 y PCV13, he dado charlas para las dos compañías productoras y he participado en ensayos clínicos con Glaxo y en reuniones con ambas de las dos compañías productoras de vacunas. Así es que vamos a dar un recorrido por cuál ha sido el impacto de estas vacunas en nuestro continente para conocer un poco más. Así es que rápidamente no podemos dejar de mencionar algo sobre PCV7, porque gracias a PCV7 fue que vino la época de las vacunas conjugadas antineumocóxicas y lógicamente los datos más recientes que tenemos son de PCV13 y PCV10 en el mundo y en América Latina, y vamos a enfocar esto en parte pediátrica y en parte del adulto y lógicamente hacer algunas diferencias entre las cosas que estamos viendo en nuestro continente. Entonces, si ustedes ven esta diapositiva con detalle, recordemos que hay una cosa que es ver y una cosa es observar. Uno puede ver una diapositiva y rápidamente la ve y no le encuentra los detalles, pero cuando uno observa ciertas cosas, se da cuenta que hay datos que son importantes recalcar. Si ustedes ven, y esto no es sorpresa para los que vemos niños sobre todo, la mayor parte de casos de enfermedad neumocóxica invasora, vamos a definir neumocóxica invasora como aquella enfermedad donde el neumococo está en un sitio que normalmente es estéril, y eso incluye sangre, líquido cefalorraquídeo, pleura, líquido peritoneal en algunos casos, cerebro como tal, porque si hay algo que no es estéril es la nasofaringe, como todos sabemos. Así es que la enfermedad neumocóxica invasora, sobre todo, es más frecuente el número de casos en el primer año de vida, que ustedes pueden ver en color celeste. Y eso lo sabemos hace mucho tiempo. La mayor parte de infecciones y muertes en pediatría por enfermedad neumocóxica invasora son en el primer año de vida, en los 2 primeros años de vida, porque ustedes ven que aquí la mortalidad es el más importante. ¿Qué es lo que significa eso en términos prácticos? Que antes del primer cumpleaños del niño, los niños que van a morir de neumococo no llegan al primer cumpleaños en promedio. Y esa gráfica varía conforme nos vamos en los años de vida. Y si ustedes ven por acá, hay un repunte de casos a partir de los 40. En realidad no hay ningún momento de los años de vida donde no tenemos riesgo de neumococo comparado a otras enfermedades vacunoprevenibles, que es un poquito diferente el panorama. Pero si ustedes ven aquí, a partir de los 50 se empieza otra vez a aumentar el número de casos, pero la mortalidad empieza a ser mayor a partir de los 50, y eso es muy importante para lo que vamos a hablar hoy en día, porque no es lo mismo número de casos que número de fallecidos, obviamente, en todo el sentido de la palabra, por muchas razones que conocemos. Y vean que la mortalidad se hace mayor, sobre todo en mayores de 65 años. Entonces, mucho de lo que hoy conocemos de las vacunas de neumococo en pediatría tienen que estar enfocadas también a qué podamos más hacer por otros grupos etarios. Y lógicamente sabemos muchas cosas del neumococo, como apenas lo que vemos, por dicha, la minoría de casos son las otitis, que es el grueso de esta pirámide, y creemos que en realidad son pocos casos porque lo único o lo más frecuente que podemos comprobar, por lo menos por cultivo, son las enfermedades invasoras. Y lógicamente de esas, la neumonía,
la bacteriémica y la no bacteriémica, el empiema, la meningitis y la septicemia son las que más documentamos. Sin embargo, un niño que venga aquí al Hospital San Juan de Dios o algún otro hospital con un dolor de oído, tímpano abombado, ustedes no le van a hacer una tímpanocentesis por razones etológicas, una porque duele mucho. Yo que tuve tubos timpánicos y padecí infecciones de oído a cada rato, sé lo que duele sus procedimientos. Y lógicamente ya en la era prevacunación, pero sobre todo postvacunación, ya sabemos qué es lo que circula. Así es que ustedes no le van a hacer una tímpanocentesis a un niño para documentar que es una otitis por neumococo, y eso se ha hecho en estudios de investigación sobre todo. Pero lo que uno quisiera es que para las neumonías, ahí sí, y para las meningitis, pues lógicamente también. Así es que eso es muy importante en el sentido de que tenemos la falsa percepción de que en realidad son pocos los casos, pero a esto hay que agregarle el hecho de que la mayor parte de pacientes con neumonía que terminan hospitalizados aquí en cualquier país del mundo, con neumococo no cultivamos el germen, y eso se debe a que la mayor parte han sido tratados por lo menos con 1, 2 o hasta a veces 3 antibióticos orales, intramusculares o intravenosos, en algunos casos previo a un traslado de referencia a un centro para manejo de cuidado crítico u otras. Así es que eso es lo que no sabemos, pero lo que tampoco sabemos o sabíamos antes eran todos los efectos indirectos de las vacunas conjugadas, y todo eso tiene que ver con el estado de portación nasofaringea. Así es que este slide probablemente es de las más cosas importantes, porque eso es la base para entender muchas de las cosas que hoy conocemos de neumococo en niños y en adultos, porque las vacunas que hoy disponemos en pediatría, que son dos, pues básicamente por las conjugadas y la polisacárida, que también se usa en algunos niños, esas vacunas tienen grandes diferencias, y eso es muy importante recordarlo por las falsas percepciones que son. Si nosotros no estuviéramos en salud y no conociéramos absolutamente nada de vacunas, si alguien nos dice tenemos una vacuna que es PCV7, una PCV10, una PCV3 y una PCV23, lo primero que diríamos es póngame la PCV23 porque tiene más polisacáridos por matemática común, ¿cierto? La otra tiene 13, la otra tiene 10 y la otra 7. Entonces, pero la gran diferencia es en qué tanto ese número de serotipos hace la gran diferencia en cuanto a protección, que es lo que queremos. Porque recordemos que una cosa es el acto de vacunar, que es aplicar una vacuna, y otra cosa es lograr el acto de inmunizar, que es proteger, que, o sea, que la persona levante anticuerpos protectores. Y esa es la gran diferencia con estas dos vacunas. Y todavía en nuestro continente, en América Latina, hay países donde se ha postulado si es meter la vacuna polisacárida en menores de 2 años, y eso es un error de concepto muy grande, porque las vacunas polisacáridas no sirven en niños menores de 2 años, porque para el estado portador nasofaringeo no son buenas. Así es que eso es la gran diferencia. Y la protección directa, entonces, lógicamente tiene que ver con que nos inmunicen los que recibimos directamente una vacuna, de cualquier vacuna que sea, hepatitis, hemófilos, varicela, la que sea. Y otra cosa es los que no están recibiendo con la vacuna, que viene a ser la protección indirecta a través de los que sufrieron el acto de ser pinchados para una vacuna, y eso es la protección indirecta, lo que vamos a hablar mucho porque eso es muy importante. Entonces, esto es lo que hace que una vacuna sea mejor, mayor en cuanto a inmunogenicidad, y obviamente si a esto, aparte de eso, le agregamos la cantidad y calidad de anticuerpos, eso es lo que explica todo lo que vamos a entender hoy. Y esto viene de este concepto que se llama el rebaño inmunológico. El rebaño inmunológico significa que los que están acá no están sufriendo algunas enfermedades vacunoprevenibles porque fueron inmunizados, o porque tal vez para los cuales no están inmunizados, sus personas más cercanas con las que ustedes tienen contacto lo están. Ustedes, sin estar inmunizados, reciben esa protección a través de una protección de terceros, y eso es el acto de vacunar. Pero para lograr ese beneficio, si usted no cree en las vacunas, se desmaya, hace 5 que cuando lo van a vacunar y dice yo no me voy a vacunar, no me convence a nadie, usted dice no me voy a vacunar, va a tener un poco de suerte dependiendo de cuál sea el porcentaje de población que esté inmunizado alrededor suyo. Y en inmunología de las vacunas sabemos que si la cobertura vacunal en un lugar es menos del 90-95%, esa población tiene riesgo de sufrir esa enfermedad, aunque se apliquen en muchos lugares. Y eso es muy importante por lo que vamos a ver que ha pasado en América Latina, en El Salvador y en el mundo. Y eso tenemos que entenderlo. Y lógicamente la gran diferencia de las vacunas
Históricamente tiene que ver esto. La primera vacuna que conocimos conjugada contra el neumococo fue la PCV7, que se empezó a usar en Estados Unidos en abril del 2000, o sea, hoy ya llevamos 18 años de historia con lo que fue PCV7, y lógicamente vinieron otras dos vacunas, que fueron la PCV13, pues primero, que usó la misma tecnología que la PCV7, y la diferencia fundamental entre la PCV3 y la PCV7 era que usaban la misma tecnología, lo cual hizo un poco menos prolongado ese cambio, esa tecnología para diseñar la vacuna, pero sobre todo que contenía otros serotipos. Y luego vino la PCV10, y entre la PCV10 y la PCV13, comparado con la PCV7, la diferencia es que estas dos incluyen el serotipo 1, 5 y 7F, que eso es muy importante para lo que hablamos. Y un pequeño recordatorio nada más, recordemos que una cosa es un serogrupo, digamos 19, y el serotipo es 19F, 19A u otros serotipos, porque eso es lo que hace la diferencia, igual que para otras bacterias como el Haemophilus influenza, que más frecuente era el B, pero tenemos el A, el C, el D, el E y el F, y los no tipificables que son los del oído. Así es que eso es importante. Y vean que la diferencia entre la PCV10 y la PCV13 radica sobre todo en esos tres serotipos, y eso es muy importante porque en la actualidad, al tener dos vacunas en El Salvador, en América Latina, esa es la gran diferencia entre todas ellas, sobre todo es en los serotipos y qué tanto conocemos y qué tantos serotipos son más prevalentes en uno o en otro país. Así es que es importante que las dos vacunas que disponemos en la actualidad, la PCV10 y la PCV13, ambas son excelentes vacunas, son vacunas que ya llevan por su tiempo. PCV13 lleva más tiempo que PCV10, pero ambas han sido demostradas ser excelentes vacunas, y excelentes en el sentido de que ambas han disminuido mortalidad infantil, que es lo que uno quiere, sobre todo cuando inmuniza a una población, que la gente se muera menos de esa enfermedad, y sobre todo que haya menos transmisión a otras personas. Aparte que han disminuido la mortalidad infantil en el primer año, han disminuido la mortalidad en los primeros 5 años de vida, porque sabíamos que la neumonía era la principal causa de muerte en los primeros 5 años de vida, pero en adultos también ya se ha visto efecto, así es que podemos decir que por las vacunas pues conjugadas hoy se mueren menos adultos de neumonía, septicemia y meningitis por neumococo, antes de que se aprobara para los adultos una de las dos vacunas que vamos a ver. Así es que eso es importante. La otra cosa es que las dos vacunas son seguras, son efectivas, se pueden coadministrar con otras vacunas, lo cual hace un poco más fácil esto, en el sentido de que se pueden poner la misma visita a los 2 meses, de los 4 o 6 meses cuando se hacen esquemas 3+1, e igual para el primer año de vida. Y una de las cosas más importantes también es que de ambas vacunas se ha logrado un impacto en enfermedad invasora y en no invasora. Pero cosas que debemos conocer es que para América Latina esta publicación fue exactamente de hace 10 años, y esta publicación la hizo PAHO, la Organización Panamericana de la Salud, para saber qué teníamos en El Salvador, en Costa Rica, en México, en Brasil, de qué serotipos circulaban, porque de nada nos sirve, o de poco nos sirve, por no decir nada, pero de poco nos sirve saber qué serotipos hay en X país del mundo si esos serotipos no prevalecen en El Salvador. Por ejemplo, en Guatemala, el doctor Edwin Asturias recientemente describió que en Guatemala el serotipo 2 es mucho más común que en otros países de Centroamérica. Entonces, por eso no podemos hablar de neumococo si no sabemos qué serotipos tenemos, como vamos a ver, porque eso es como el ABC para un paciente gravemente enfermo en una sala de emergencias. Así es que vean que las estimaciones para aquel momento decían que para niños menores de los 5 años, que es el grueso de enfermedad y de mortalidad de neumococo, en América Latina casi 9.000 cultivos y cepas enviadas al laboratorio, porque eso no significa que sea la carga de enfermedad, porque recordemos que uno es lo que se cultiva, se logra cultivar del paciente que no ha sido tratado con antibióticos, y también, aparte que se logre rescatar la bacteria para que sobreviva a un plato de cultivo, también tener la tecnología, el envío de muestras, la plataforma para hacer el serotipo. Así es que eso es una estimación con números muy importantes, y eso permitió saber que en América Latina la cobertura que teníamos previo a la introducción de la vacuna en nuestros países era del 59%, y eso no fue excusa como para decir no, apenas cubre el 59%. ¿Por qué? Porque de un 100% casi el 60% era importante. Pero cuando se hizo estimaciones para lo que circulábamos, sabíamos que la PCV10 lo que protegía, lo que protege pues en promedio es 76% de los serotipos circulantes, y con la PCV13
y con la PCV13 llegamos a un 85% de cobertura para niños, que es la énfasis del Congreso, y para menores de los 5 años. Pero esos serotipos han sido prácticamente muy similares en adultos, o sea, que lo que circula en niños menores de los 5 años en adultos, pues lógicamente hay variaciones, pero lo más importante es que eso es lo que circula. ¿Qué significa esto viéndolo al revés? Que hay un 15% para una de las vacunas y un 25% para la otra, de pacientes que no tienen cobertura vacunal. ¿Qué significa eso? Que necesitamos mejores vacunas en el futuro contra más serotipos. Y eso significa que tendremos que tratar un poco, probablemente por los próximos 10, 15, 20 años, porque eso explica muchas de las cosas. Y esos son los esquemas que más se han utilizado, que ustedes pues los conocen. El esquema 3+1, que fue el primero que se usó, que se sigue usando en Estados Unidos y en otros países, y el esquema 2+1. Menos usado se ha usado el esquema 3+0 y con el que más experiencia en el mundo hubo al comienzo y con lo que empezamos todos los países, o la mayor parte de países que empezamos relativamente tempranos, fue con el esquema 3+1. Posteriormente vinieron estudios usando 2 dosis a los 12, a los 4 meses y el refuerzo del booster a los 12 o a los 15 meses, siempre y cuando la población tenga una cobertura de más del 90-95%, porque sabemos y todos hemos visto pacientes que son sanos, no tienen ninguna inmunodeficiencia y por mala suerte hacen una meningitis, una neumonía o se mueren por un serotipo vacunal, aunque todavía no habían completado su esquema de vacunación. Así es que eso es muy importante de saber. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que el paciente se infecte de otras fuentes existe. Entonces, eso lo debemos conocer. Y la gran diferencia, sobre todo, entre las dos vacunas, aparte del número de serotipos, es que una está aprobada para todas las edades y para el adulto, que es la PCV13, y la PCV10, de momento, para niños. ¿Qué hemos visto pues en América Latina? Nada más pues un slide de Costa Rica. Costa Rica empezó la vacunación universal en enero del 2009 y ya llevamos casi 11 años de vacunando y ya en algún momento hemos mostrado datos de niños, pero estos son datos más recientes de nuestro país, donde ya se empieza a ver el efecto en adultos que no fueron vacunados con PCV13 ni con PCV23, sino es la disminución de neumonías en adultos de Costa Rica por solamente el hecho de que los niños de este país fueron vacunados. Y esto se está empezando a ver en muchos países de América Latina, ya tenemos datos, así es que eso demuestra que estos adultos que aparecen en la gráfica en menor proporción, significa que los niños de ese país donde conviven fueron vacunados, y eso es el efecto rebaño visto claramente. Vean que disminuyó el periodo prevacunal en azul y en rojo, eso lo hemos visto, y eso se ha visto en muchos países. Y se ha visto para los diferentes grupos de edades, como ustedes pueden ver, y sobre todo donde, como les vieron al comienzo, es la carga de enfermedad. Así es que eso demuestra que las vacunas de neumococo sirven. Esta es una de las publicaciones de PCV10 de Brasil, que Brasil es un país que tiene PCV10. Ellos tienen estos datos, ya vamos a ver datos más actualizados de varios países, pero Brasil, esas fueron las publicaciones clásicas en el 2014, pues en Vaccine, del impacto de la disminución de los casos de hospitalizaciones por neumonías en Brasil después de la introducción en el esquema primario de inmunización de vacuna PCV10, y lógicamente, igual que en otros países, está el periodo prevacunal, el periodo de transición y el periodo posterior a la introducción de la vacuna. Esto era sobre todo en niños, hay datos más actualizados pues en adultos, y lógicamente estas gráficas, ese periodo de transición puede ser 1 año, 2 años, dependiendo de la plataforma, la logística de cuando se empiece pues a cambiar una vacuna o se meta una vacuna, para ver estas gráficas. Y eso es otro trabajo pues de Brasil también, de 2 años luego, de los casos de neumonía en Sao Paulo, que lógicamente es la población que tenemos más datos por el tamaño poblacional, donde se ve también pues un impacto en la disminución de la carga de neumonías. Y así vienen muchos más de Brasil y otros países. Esos son datos de Argentina, los más recientes, son publicados ahora pues en febrero por colegas del Hospital Ricardo Gutiérrez, donde Argentina empezó con un esquema de PCV7, luego pasaron a PCV13 y rápidamente se ve pues el impacto de una disminución del 50% en enfermedad neumocóxica invasora y casi la mitad en neumonía adquirida de la comunidad en los periodos pre-PCV13 comparados con los PCV13. Y ustedes ven la disminución en el número de casos de neumonía adquirida en la comunidad de empiema comparativamente. ¿Qué significa eso? Que las vacunas PCV10 y PCV13 han tenido impacto en disminución de neumonía simple, de la que está en la casa, que no se hospitaliza, de la que se hospitaliza con bacteremia o sin bacteremia concomitante, y de la que se hospitaliza con empiema también. Así es que eso es importante.
Un solo slide de Uruguay, porque ya conocemos muchos datos en otras presentaciones. Esta fue la primera publicación de Uruguay el año pasado, donde esta es la primera publicación del impacto de PCV13 en América Latina. Uruguay empezó con PCV7 y posteriormente pasó a PCV13, y ustedes ven que casi hubo un 63% de reducción en las hospitalizaciones 6 años después de esta introducción de las vacunas. Pero cuando nos vamos a la reducción, la nasofaringe, que es lo que importa, como vieron, vean que hay un 90% de reducción en los serotipos. Así es que para que una vacuna sea buena, tiene que tener una buena reducción de los serotipos de nasofaringe, porque es la puerta de entrada para que el neumococo entre a puerta abierta. Así es que eso demuestra, pero más aún importante es la disminución de la mortalidad del 71%. Así es que eso demuestra que las vacunas de neumococo, las dos han disminuido mortalidad y morbilidad. Una sola publicación de Israel, que son miles que ya ellos tienen, pero estas son las explicaciones más importantes, donde ya ellos prácticamente no ven otitis media por neumococo, y sobre todo las complicaciones como estas, otomastoiditis, cada vez son menos frecuentes. Y lógicamente sabemos que ese es el temor más importante, por el cual los pediatras tratamos a una otitis por aquello que haga una otomastoiditis, una meningitis secundaria, una trombosis de los senos venosos y se complica. Y vean que esos son, en morado, son los serotipos pre-PCV7 y posteriormente los otros serotipos que fueron apareciendo en la PCV13, y fueron bajando todos los serotipos, incluso algunos serotipos no vacunales, y ahí empieza pues a verse algo de efecto cruzado entre algunos serotipos. Lo importante es que hoy en América Latina, independientemente de cuál de las dos vacunas se usen, la mayor parte de los países tienen una vacuna conjugada para los niños, y eso es muy importante. Ese es el panorama actual para América Latina. Nada más aquí hay que agregar el cambio por reciente que hubo aquí en El Salvador de PCV13 a PCV10, pero la mayor parte en América Latina y en el mundo están usando PCV13, y vamos a ver pues detalles de lo que está pasando pues en América Latina, y eso pues, lógicamente pues depende para cada país y para cada contexto. Al fin y al cabo, casi el 95% de los niños que hoy nacen en América Latina tienen el acceso a las vacunas, sea a través de Gavi, de consultorios privados u otras formas, pero también tenemos ya datos de países que han empezado a introducir la vacuna PCV13 por ahora, que es la que está recomendada para el adulto, en algunos programas del Ministerio de Salud de ciertos países. Se ha empezado con grupos de mayor riesgo, sabemos que más de 50 años ya se considera mayor riesgo, aparte de diabéticos, hipertensos, nefrópatas y otros, y este es el panorama actual de los países que la han ido introduciendo, y así se veían los mapas. Me acuerdo de cuando teníamos solo PCV7 pues en el mundo de los países, y después ya vieron 95%, así es que uno quisiera que esto llegue a ser una realidad en los próximos 5 años para vacunación del adulto pues conjugada, porque eso va a aunar el beneficio de la protección indirecta de la que hemos hablado. Así es que aquí empezamos un concepto muy importante, que es que gracias a la vigilancia de los serotipos conocemos el ABC de lo que tenemos en el neumococo. Pero esa vigilancia no es solo que sea eficiente, o sea, que sea buena, sino que sea continua, porque ya van a ver qué pasó en los países cuando se pensaba que tal vez podía ser unos 2-3 primeros años, pero si no hubiera sido buena de calidad, una buena plataforma de vigilancia, que todos los laboratorios manden muestras a un centro de referencia, no conoceríamos un montón de cosas. Entonces esa vigilancia tiene que ser de calidad, pero sobre todo continua. Y como vamos a ver en los próximos diapositivas, hay que disecarlo por edades para notar pues, diferencias, eso es fundamental en neumococo. Y lo cierto es que hoy en el mundo, en el 13 de julio del 2018, conocemos muchas de las realidades, pero enfocados en nuestro continente, que es lo que más nos importa, conocemos cuál ha sido el comportamiento de muchos de los serotipos actuales. Un solo slide de impacto de PCV13 en lo más recientes en enfermedad neumocóxica invasora en niños menores de los 5 años, donde ustedes pueden ver las diferencias. Son en blanco los serotipos incluidos en la PCV13, pues en blanco, donde empiezan a disminuir. Aquí no se había introducido todavía la PCV13, pero aquí se empieza pues, a meter, y los serotipos que están en esa pues, vacuna obviamente empiezan a disminuir, sobre todo a partir de que se mete la vacuna específicamente contra esos serotipos, pero también disminuyen los no PCV13. Y estos datos también los conocemos en adultos, donde ustedes pueden ver igual, se mete la PCV7 en el 2000, posteriormente se hace el cambio a PCV13 y disminuyen, pero todavía queda una proporción de vacunas no PCV13, que como dije al comienzo, va entre un 15 y 25%, dependiendo de cuáles vacunas se usan en el mundo.
Y esto es uno de los slides importantes, sobre todo en el 19A. Ya vamos a ver algo del serotipo 3, pero la primera parte de la pantalla es en Estados Unidos y eso es en el Reino Unido. Esto específicamente, estos slides es en enfermedad neumocóxica invasora, que obviamente es la forma más grave, más severa y que más llega a los hospitales y que se hospitaliza, valga la redundancia. Y vean que esos son en niños después de haber metido el PCV13. Sabemos que la PCV7 fue excelente para los serotipos que estaban en la PCV7, que el más común en el mundo fue el serotipo 14, pero vean que a partir de que se mete la PCV7, ustedes no están viendo lo que fue antes del 2004 por ahí, porque ya eso ya se empezó a ver en las otras gráficas del beneficio de los serotipos que estaban en la PCV7 y que por eso no aparecen en la gráfica porque ya estaban incluidos en la vacuna. Esos serotipos que aparecen son los que no estaban en la PCV7, o sea, que no están en la PCV10 y que empezaron a estar cuando se diseñó la PCV13. ¿Qué significa eso? Que el momento en que se mete la PCV13, en los niños pequeños y en otros grupos de edades empieza a bajar específicamente el serotipo 19A, y posteriormente, cuando se mete la PCV7, vean que en el Reino Unido, aquí pasan algunas cosas pues diferentes. En el Reino Unido, por ejemplo, el serotipo 19A no se logra controlar bien y eso lleva a que ellos pasen de PCV7 a PCV13 y en el momento que pasan a PCV13 disminuyen los casos de serotipo 19A. Y viene la protección indirecta, eso es en todas las edades en Estados Unidos y cuando usaron y cuando han usado el esquema 3+1. Así es que el anterior era en niños pequeños y estos, nosotros los adultos que estamos aquí presentados, si viéramos en Estados Unidos o en El Salvador, en los países que tengan PCV10 o PCV13, pero específicamente aquí PCV13, vean que el efecto de la disminución de casos de enfermedad neumocócica invasora es muy importante. Y vean que, por ejemplo, que para los adultos mayores de 65 años, esos son adultos que no han recibido ni la PCV7 ni la PCV13. Esto es solamente los adultos sentados en su casa y que ellos disminuyen la probabilidad de que se enfermen gracias a la vacunación pediátrica. Eso es fascinante para neumococo en todo lo que conocemos hoy en día del efecto indirecto de las vacunas de las dos en otros grupos poblacionales. Y eso es importante para muchas cosas de las que hoy conocemos. Esa publicación salió el año antepasado. Esa es publicación de un grupo encabezado por Pajo y otro instituto en Fiocruz. Esa publicación, no voy a entrar en detalles por cuestiones de tiempo, pero esa publicación sugería que no había ninguna beneficio extra, que las dos vacunas eran buenas para prevenir meningitis, neumonías y enfermedades invasoras. Sin embargo, esta publicación se presentó primero en Congreso, luego salió publicada en el 2017, pero digamos tiene algunas cosas que no vamos a entrar en detalle, pero digamos no incluye algunas cosas que hoy conocemos y que tenemos más datos actualizados. Así es que esta publicación es importante saberla y verla desde otra perspectiva. Cuando vemos los datos de PCV10 y PCV13, entonces tenemos que ver igual los datos de que están de todos los países, en nuestro continente, en otros continentes y sobre todo el enfoque que le demos. Esta publicación es una publicación del 2012 que se enfocaba sobre todo en el serotipo 19A en América Latina. En esta publicación participa gente muy reconocida de Glaxo y de otros lugares que hacen un análisis del serotipo 19A. La contraparte, Pfizer publica esa publicación el año pasado, es una revisión ya mundial del serotipo 19A y brindan datos más actualizados, digamos, del panorama del mundo. Esta primera publicación es del América Latina y el Caribe, y los que no estamos en la industria tenemos que leer las dos para sacar nuestras conclusiones. Así es que nosotros hicimos un pequeño editorial de cuál sería el panorama para el 19A en América Latina, porque es importante cuando lo comparamos con otros países. Y todo esto viene por los primeros estudios de PCV10 que sugerían por gente experta. Hay unas publicaciones grandes de Quebec, por el doctor Philippe Levals, que es una autoridad mundial. Quebec fue uno de los países que empezó con vacuna de PCV7 y posteriormente pasó a PCV10. Entonces esto es igual en los casos de enfermedad neumocócica invasora en niños menores de los 5 años de edad en Quebec, en la provincia de Quebec. Y ustedes ven con los años que primero se mete PCV7, en negro son los serotipos 19A, en amarillo los no 19A, y dentro de esos hay otros que no están en ninguna de las dos vacunas. Y se ve que pese a tener una vacuna contra los primeros serotipos de la 7 valente, los casos de 19A siguen apareciendo. Eso lleva posiblemente a que
ellos introduzcan la PCB10 para tratar de ver si eso disminuye, sobre todo porque tenían otros serotipos y ya habían visto el efecto PCB7. Pero, ¿qué pasó con otros serotipos? Bueno, el 19A baja un poco, pero ya van a ver pues en otros lados de otro grupo de edad donde no se lo controla por completo. Entonces ellos pasan de PCB7 a PCB10 y luego pasan a PCB13, y en el momento en que se pasa pues a PCB13, un poquito antes incluso, ya empieza pues a verse esto más dramáticamente, igual viene para otros países. Pero aquí viene el concepto cuando lo disecamos por edad. Vean que esto es para niños mayores de los 5 años, igual es el número de casos de 19A en negro y los en amarillo, los no 19A. Vean que para niños mayores de los 5 años, en los primeros años sí, parecía que tal vez se lograba controlar un poco. Sin embargo, si ustedes ven aquí, no es hasta que se mete la PCB13 que el efecto es un poco mayor, sobre todo en estos grupos de edad. Entonces, eso es importante. Pero esta otra publicación de Nueva Zelanda también, que lleva un excelente registro, es muy importante, porque vean que igual cuando lo hacemos comparativamente los grupos de edades, vemos algunas pues, diferencias. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, que en los niños menores de los 5 años de edad, en Nueva Zelanda, igual uno ve los cambios de PCB7 pues al comienzo. Aquí ellos pasan a PCB10 y el 19A, pese a tener PCB10, que no, digamos que no tiene el serotipo pues 19A como tal, no se logra controlar, tiene sus altos y sus bajos, de eso depende de varias cosas. Hay circulaciones anuales que varían en las poblaciones, luego viene el concepto de más envío de muestras o mejor pues, vigilancia y otras cosas, que se acabó el reactivo o esto, y entonces por eso uno puede ver ciertos altibajos, pero lo que hay que ver son las tendencias en muchas de las gráficas. Y lógicamente aquí hasta que se mete la PCB13 se ve ya pues un impacto mayor, tanto en el 19A como en otros serotipos que no están incluidos en la vacuna. Así es que los primeros datos pues sugerían, y fueron pues datos muy buenos, de que la PCB10 disminuía indirectamente a través del concepto de protección cruzada, que podía proteger al 19A. Sin embargo, no fue la mejor protección, como vieron años después en otros grupos de edad, hasta que se mete la PCB13. Y vean que igual en Nueva Zelanda, ahora esos son los niños mayores de los 5 años, vean que se mete PCB7, aumenta el 19A, se mete PCB10, no baja, ahí no hay efecto de protección cruzada, sino que sigue pues aumentando, y ya a partir de acá fueron los datos que luego pues siguieron, que vienen más publicaciones de eso, se empieza a ver un descenso en estos grupos de edad. ¿Qué es lo que significa eso? Que en algunos grupos de edades esa disminución se empezó a ver un año después, en otros fue en 2 años después. Así es que hay cosas de las vacunas que no sabemos cuánto tiempo la vamos a ver, y por eso hay que darle continuidad en el tiempo para saber, porque no es solo lo que baja pues, en un año, sino en 2 años o en 5 años. Chile es uno de los países en América Latina que empezó con PCB10. Esta publicación salió este año, en febrero, en el Pediatric Infectious Disease, es por gente muy respetada, colegas nuestros, y Chile fue uno de los países que empezó PCB10. Esto es el impacto de la PCB10 en la disminución de otitis media en Chile, igual las formas no complicadas y las complicadas, y ellos empiezan a ver una disminución de la otitis media, como ustedes pueden ver acá, en el número de pues, visitas a los servicios de urgencia, de consultas ambulatorias y de los casos de otitis media como tal. Igual aquí también se ve comparativamente los periodos pre-PCB10, post-PCB10, donde disminuye los números de casos de otitis media, que la mayor parte no tienen muestras, pero vean lo que pasa posteriormente cuando se empiezan a hacer los análisis de los casos invasores. Eso está en la página del Ministerio de Salud de Chile, esos son varios boletines, y específicamente es con el comportamiento de los 3 serotipos que están en una y que no están en la otra pues, vacuna. Y estos son datos del 2007 al 2015, datos muy actualizados, y este otro más actualizado del 2011 al 2017. ¿Qué es lo que se ve específicamente para la enfermedad neumocócica invasora? Ya vieron para otitis media, pero vean que en enfermedad neumocócica invasora ellos vieron un aumento de los casos por 19A, pese a tener PCB10. Entonces, si bien es cierto, disminuyó pues en otitis, y hay estudios otros en América Latina que disminuye la protección para la faringe y las neumonías, específicamente para Chile y para el 19A, esto aumentó. Y eso llevó entonces a que se pasara el cambio de PCB10 a PCB13. Y la razón de esto, entre otras cosas, es, como ustedes lo vieron, porque hubo pues, un aumento pues, en eso, pero el 19A tiene ciertos comportamientos específicos que son de ese serotipo, o más frecuentes en ellos que no están en otros serotipos. Por ejemplo, el serotipo más frecuente en el mundo, que era el 14, no era tan resistente. El de los más resistentes es el 19A. Y este serotipo tiene ciertas peculiaridades.
Por ejemplo, el serotipo 3 es un serotipo que es muy mucoso y que hace que la penetración del antibiótico en el pulmón, en las meninges y en otras partes sea menos efectiva. Así es que ellos se encontraron en ese estudio que vean que un grupo importante de pacientes, casi la mitad, contenían un clon específico que se metió pues, en América Latina pues, en algún momento. Y ese clon le confiere alta resistencia. Y eso obviamente hace muy difícil tratar un paciente. ¿Por qué? Porque vean que para casos más graves, o sea, lo mejor que le podría pasar pues, a un paciente, una es que no le dé pues, neumococo pues, después de todo, eso pues, sería lo ideal. Pero si le da, que sea por un neumococo de un serotipo noble, entre comillas, ¿verdad? Porque ninguno es noble porque enferma y mata, pero que no sea tan resistente. Y vean que de la forma más grave, casualmente la que uno no quiere que el paciente se enferme y se muera, justamente esos clones eran los más resistentes. O sea, que el paciente más grave que llega a San Juan de Dios hoy con una meningitis o a Costa Rica o a Estados Unidos, uno quisiera que sea un serotipo menos virulento, pero aparte de que sea menos virulento, que uno tenga una o dos opciones de tratamiento. Y eso llevó a que Chile, el grupo de expertos de la Comisión Nacional de Vacunas, recomendara el cambio de la PCV10 a la PCV13 en aras de mejorar la protección de lo que se estaba viendo pues, en Chile. Eso es específicamente pues, para Chile. Y eso es importante, y esos son datos más recientes de Brasil. Por cuestión pues, de tiempo no muestro otros más, pero si al final quiere pues alguno, ahí está pues mi correo luego. Esos son datos, hay datos interesantísimos de Finlandia también, de otros países pues en Europa. Esta publicación es muy reciente, gente muy respetada pues en Brasil. Ya vieron cuál fue pues, el impacto dramático que hubo en neumonías en Brasil, en mortalidad y en otras cosas. Y esto es el seguimiento más años después de lo que ha pasado después de la introducción de la vacuna. Así es que ellos, pese a tener PCV10, no han visto un descenso importante. Y si nos vamos a las gráficas, vean que aquí hay serotipo 3 en raya negra continua, el 19A en raya intermitente y otros el 6A y el 6C. Estos tres es la diferencia entre las dos vacunas en cuanto a serotipos. Y si vemos el análisis de los casos de meningitis, esta slide es específicamente para meningitis, veamos que se mete PCV10 y en los menores de los 18 años, el 19A todavía pues prevalece, ¿verdad? Pero pues el serotipo 3 pues prevalece, pero el 19A empieza pues a aumentar pese a tener PCV10. Entonces el concepto de teoría de protección pues usada para esta publicación, y eso está importado directamente pues, del artículo, no es tan importante. Y posteriormente para grupos mayores de los 18A, es decir, nosotros, para mayores de 18 años se ve un aumento más pronunciado en el serotipo 3 y también en el serotipo 19A. Y si nos vamos a los casos de no meningitis, es decir, otitis u otros, vean que igual, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, se mete PCV10 y los casos del serotipo 3A, del serotipo 3, continúan, pero los del 19A en menores de los 18, posteriormente en mayores de los 18, siguen aumentando. Entonces, esta es la situación actual. Esta aplicación acaba de salir este año y habría que ver qué va a pasar esto y qué determinación va a tomar Brasil. De momento sigue con la PC10 porque ellos tienen un acuerdo con la compañía por los próximos 10 años, del momento en que se introdujo para estar con esa vacuna, pero hay que ver qué va a pasar en América Latina, porque tenemos PCV10, PCV13, pero viene PCV15, PCV19, 23 pues conjugada, todo, así es que hay que estar en sintonía como todo en pediatría y en medicina. Y esos son los datos más recientes para ir terminando la parte de Colombia. En Colombia son los países también que empezó con PCV10, porque eso fue la determinación que se tomó pues, en aquel momento. Ustedes tienen los datos preintroducción y postintroducción. Eso es específicamente solo para enfermedad neumocóxica invasora y para el 19A. Y ustedes ven que se mete PCV10, esos son los grupos de edad menores de los 5 años y todas las edades. Y ustedes ven que para enfermedad neumocóxica invasora el 19A sigue pues aumentando. Esto llevó a que el grupo de expertos en Colombia, la Asociación de Infectología, Pediatría y otros, recomendaran el cambio a la vacuna PCV13, que no se ha hecho por cuestiones de presupuesto y por logística y otras enfermedades que han tenido Zika, pero la recomendación de los expertos es que se cambie basado en lo que están viendo en Colombia. Y aquí es donde tenemos que tener datos del propio de El Salvador, de Costa Rica, de Colombia y de Brasil, porque esto varía. Igual que en Centroamérica puede ser más frecuente pues, la diarrea pues, por Shigella, en Norteamérica lo es por Salmonella. Igual que en Sudamérica tienen hidatidosis, aquí en El Salvador, yo no sé si ustedes tienen, pero en Costa Rica no hemos visto casos. Igual que enfermedad de Lyme es más frecuente en Estados Unidos, y en Costa Rica son casos de que todo el mundo llega pues, a saberlos, pero son muy raros. Así es que por eso dejemos de importar datos, tengamos datos locales, porque eso hace la gran diferencia.
Y estos son trabajos más recientes que nuestros colegas de esta red, de la red Neumo Colombia, han presentado recientemente, hace 2 meses, en el Congreso Mundial de Neumococo, que es el ISPPD, y ese se hace cada 2 años. Ellos llevaron 8 trabajos, pero por cuestión de tiempo solamente voy a mencionar 2, y esto específicamente es para el serotipo 3. Esta red empezó como 10 hospitales de Bogotá, que por la población de Bogotá obviamente son millones, comparado con lo que tenemos en Centroamérica, así que son datos importantes. Y ellos específicamente pues, analizan las hospitalizaciones de niños que tuvieron una enfermedad invasora en 10 hospitales de esta red Neumo Colombia. Y específicamente para el serotipo 3, eso está próximo pues, a salir publicado probablemente de aquí pues, el año entrante, pero esto es el póster que ellos llevaron a este pues, congreso, que lo pues, discutimos con ellos y todo. Vean que el serotipo 3A, el serotipo 3, pese a tener la PCV10 que no lo contiene, aumenta en los años posteriores a la introducción de la PCV10. Así es que eso hay que ver por qué está pasando, pero sabemos en el mundo que el serotipo 3, de esos 3 que diferencian la PCV10 y la PCV19 en cuanto a cuáles serotipos tienen, de esos 3, el que ustedes vieron tiene mejor cobertura es el 19A, el 6A, pero el serotipo 3, aunque esté incluido en la PCV13, todavía no es la mejor vacuna que protege contra el serotipo 3, y eso tiene que ver mucho con la capacidad de la cepa mucosa que les hablaba. ¿Qué es lo que significa eso? Que aún en los países donde ponemos PCV13 podemos ver casos de enfermedad por serotipo 3, y no necesariamente significa que sea un niño inmunocompetente, porque si uno tiene, un niño inmunosupreso, porque si uno tiene una enfermedad invasora en un paciente cuyo serotipo está incluido en la vacuna, lo primero que uno dice es cuántas dosis pues tenía para que le diera el serotipo, porque en teoría no le debería estar dando. 2, cómo estuvo la cadena pues, de frío, cuántas dosis pues recibió. Y 3, tiene hermanos gemelos o algún niño que haya muerto en el primer año de vida por alguna infección fulminante. O 4, simplemente hay que ver si es un drepanocítico, asplénico o algo para que le dieran neumococo. Así es que por eso ABC es tener serotipos, punto. O sea, pues no hay otra para hablar de neumococo y de meningococo, pero sobre todo para neumococo. Porque al fin y al cabo, diferente con otras enfermedades como varicela, son vesículas, cosas, pústulas y eso, sabemos que hay ciertos genotipos de varicela más frecuentes en algunos países de América Latina, pero al fin y al cabo es diferente. ¿Por qué? Porque es otro contexto y hay una vacuna que es excelente para eso, no necesita pues tantas dosis como la de neumococo, como la de toferina y otras que tenemos en pediatría. Y este trabajo último es del 19A, específicamente igual de la red. Ustedes ven que la mayor parte de enrosados son niños de 2 a 5 años, la mayor parte de cepas son de neumonía, que es el grueso de la enfermedad neumocóxica invasora, y lo que ellos ven en ese gráfico es que igual en Colombia, igual que en Brasil y en Chile y en otros países, vean que a tener PC10 están viendo más casos de enfermedad neumocóxica invasora, principalmente neumonías por 19A. Y aparte de eso, lo que ellos están viendo y hablando con ellos es que de esas neumonías que están hospitalizando en Colombia, en los 10 hospitales de la red, no es solo que están viendo más 3 y más 19A, sino que la severidad de las neumonías está haciendo un poco mayor, y eso se ve en cuanto al número de hospitalizaciones, de complicaciones, en porcentajes pre y post, en número de admitidos a una unidad de cuidado intensivo y de fallecidos. Así es que para ir pues terminando, ¿cuáles son las consideraciones para El Salvador? Entonces, lo más importante es que tengamos vigilancia continua y eficiente de los serotipos que tenemos actualmente. Y obviamente aquí viene el concepto de que la mente no ve, que los ojos no ven, que lo que la mente pues no conoce, y eso no lo digo yo, lo dijo pues Confucio. O sea, si algo que no estamos viendo es porque o tal vez no lo conocemos o porque no existe pues del todo, pero para eso tenemos que tener muestras para comprobar que efectivamente uno u otro serotipo están o no están en El Salvador, o en Santa Tecla, o en San Miguel, o en Santana, o en Salinitas, o en alguna otra parte de El Salvador donde pueda haber. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en este momento que están en un periodo pues, de transición, esta parte de tener 2 vacunas de momento, tenemos que ver toda la parte logística, que es complicada, la parte de la confusión al administrar una u otra predosis, porque sabemos que no hay estudios buenos de intercambiabilidad entre los 2 productos, así es que si uno empieza con una debería terminar con otra, y eso es porque eso es lo que se ha hecho pues de recomendaciones pues, mundiales. Pero igual los registros en los carnets, por favor, quienes vacunen apunten el carnet qué vacuna se pone. ¿Por qué? Porque dependiendo de si es un paciente inmunosupreso u otros, hay que saber qué vacuna tuvo por todo lo que les explicaba. Si un paciente hace una enfermedad por un serotipo que está incluido en una o en otra vacuna, obligatoriamente que se evalúe inmunológicamente, porque puede ser la única, la primera,
o la forma más leve de algo más severo que lo puede matar luego, y el paciente al final lo que tal vez era una drepanocytosis, una hipogammaglobulinemia o una asplenia de otras causas, y no lo vimos a tiempo. Así es que apunten los carnets qué vacuna se está poniendo para luego saber cómo se interpreta. Y lógicamente la pregunta es si se debe disminuir o incrementar el número de serotipos cubiertos. Pues lógicamente ustedes han visto información y ya van a ver pues, datos más actualizados pues, del Salvador en los próximos 2 slides. Así es que esto es importante. ¿Por qué? Porque vienen vacunas PCV15, esa es una pues, vacuna que está pues, trabajando Merck, vienen otras vacunas, así es que tenemos que saber qué tenemos. Mi colega y gran amigo, el doctor Mario Gamero, que es una de las personas que más ha estudiado para neumococo. Esos son los datos del Salvador, ustedes lo han escuchado de mis colegas. Salvador empezó con PCV7 y empezó a verse un descenso importante, y PCV13, esto es en enfermedad neumocóxica invasora en menores de los 5 años en el Bloom. Y esos son datos más recientes que trabajamos con el doctor Gamero, que los presentamos en este congreso, de los serotipos que están viendo ellos en el Bloom en este momento. Esos son en los últimos años, 6 pacientes con enfermedad neumocóxica por serotipo 15A, que no están ni en la PCV10 ni en la PCV13. O sea, va a tener que estar en la PCV20 y algo, en la PCV40, cuando haya vacuna para tantos serotipos, porque no lo mencioné, pero un recordatorio, el neumococo tiene más de 90 serotipos. Así es que si uno quisiera hablar de neumococo, le va a tomar probablemente 2 siglos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no va a haber, vean que si la historia vacunal desde que Pasteur empezó con los serotipos, nos ha costado muchos años llegar a 13 en la conjugada o a 10, imagínense 93, eso no va a ser posible, pero necesitamos más vacunas. ¿Por qué? Porque vean que de estos 6 pacientes, sí, pueden ser 6, pero la mitad se murieron. Esos son de los que se lograron cultivar en el Bloom, que no habían sido tratados con antibióticos o que se trataron y que tuvieron la suerte que la bacteria creció y se mandó a serotipo, y que llegaron a un hospital. No sabemos los que están en la calle y que en algún momento puede ser una forma más grave. Y este otro trabajo igual, estos con el 10A, que es más preocupante. ¿Por qué? Porque vean que de 5 pacientes con un 10A, todos murieron. Así es que viene el concepto de que no es lo mismo un serotipo que otro. Vean que el 10A, y eso lo hemos visto en Costa Rica y en otros países, el 10A es peor que otros serotipos. Así es que, nada más para ponerlos en el contexto, estos son cosas que podrían pasar pues, en algunos países. Esto es una aplicación pues, muy reciente de qué puede pasar en algunos países en que se hace un cambio de la 13 pues, a la 10. Cada país es diferente y cada Ministerio de Salud tiene que tomar por la determinación que consideren los expertos, y yo soy pues invitado y eso pues por respeto cada país debe hacer basado en lo que tengan y en muchas otras cosas y la realidad pues, del país. Pero eso es una aplicación que acaba pues, de salir en Canadá, que ellos tienen PCV13, y pues, lógicamente las cosas hay que cuestionarse. Bueno, ¿será que necesitamos hacer un cambio de vacuna, menos serotipos, más dosis, etcétera? Y esta aplicación lo que demuestra es que, vean que si ellos hicieran el cambio de una PCV13 a una PCV10, que no se ha hecho, resultaría en este número de casos, casi pues 762,000 casos más de enfermedad neumocóxica en los próximos 10 años. Y si bien es cierto, la PCV13 específicamente para el escenario de Canadá al comienzo puede ser un poco más costosa, al final de los años, en un periodo de 5 o 10 años, puede ser el costo de no tratar esa enfermedad puede ser más barato que el tratar esa enfermedad. Y esto viene en modelajes pues, matemáticos, igual de un marco, de un supuesto de que se cambie pues, la vacuna, y vean que en rojo serían el número de episodios de la enfermedad neumocóxica invasora para niños menores de 2 años si se pasara pues, a PCV10 y PCV13. Así es que uno quisiera que los países que hacen el cambio de PCV13 a PCV10 tengan esos estudios para saber si eso es lo mejor. Y eso es el mismo estudio donde hace un análisis para los mayores de los 65 años, donde igual pareciera que si se hiciera el cambio en Canadá, en un país grande, que tal vez el clima sea pues, diferente, esa es la realidad. Así es que cada país debe hacer sus consideraciones, porque vean que en los 2 grupos de edades esto pues aumenta. Para terminar, sabemos que las 2 vacunas son excelentes en disminuir número de casos, otitis, neumonías, meningitis, mortalidad, hospitalizaciones, el costo, el beneficio social, menos niños con secuelados con meningitis, menos disrupción de la familia. Hay familias que se rompen, que se digregan, toda la parte logística, emocional, sabemos que eso significa. La resistencia a los antibióticos ha bajado gracias a que tenemos menos casos, y al tener menos bacterias circulando hay menos chance de que se contaminen y de que se hagan malas y multiresistentes. Obviamente hay un costo pues, social también, tiene un beneficio social, pero es importantísimo saber qué es lo que tenemos, como pues decía. Y lógicamente viene la parte de poner en la balanza. Bueno,
para X país, ¿cuál es la vacuna que previene más muertes? ¿Cuál es la vacuna que, aparte que previene más muertes, protege a hoy, a 13 pues, de julio o en los próximos 6 meses, en mejor grado una que otra? Pero ya no solo seamos egoístas, ya no pensemos solo en los pediatras como pediatras, en los niños que estamos viendo. La evidencia es rotunda del impacto en adultos. Así es que la vacuna del neumococo nos permite, sea cual sea de las dos que tenemos ahora, proyectar a ver qué va a pasar en el adulto. O sea, nosotros mismos somos los interesados en ver qué pasa. ¿Por qué? Porque somos los que nos podemos enfermar. Y vean que eso es lo que uno quiere. Obviamente, ¿cuál es la vacuna con mayores serotipos? Uno quisiera tener más serotipos y no menos de las vacunas que vengan, por los casos que vieron de El Salvador, de Costa Rica, que no están en las vacunas y que se pueden morir. Así es, uno no quiere menos, quiere más, pero no necesariamente número significa calidad, por lo que vienen con la PCV23, que puede tener 23, pero no sirven para niños menores de 2 años. Y lógicamente otras cosas, pero lo que sea con un criterio técnico basado en la opinión de expertos y lógicamente también el sentido común. Pero tenemos que saber que hay otros patógenos que necesitan vacunas en el mundo. Porque al final, independientemente de las vacunas que vengan, PCV15, PCV19, 23, conjugada, las que sean, que lo que sea sirva para estos 2 primeros años de vida, ¿verdad? Que es donde más casos vemos, pero sobre todo que ese beneficio se extienda a la expectativa de vida que hay aquí en El Salvador. En Costa Rica la expectativa de vida pasó de 76 años a 79, gracias a la introducción de la vacuna del neumococo como una de las estrategias más importantes, porque al final puede pasar esto. Estos son niños nuestros, que aquí ustedes han tenido muchos niños que sobrevivieron pero quedaron seculados. Este niño fue un niño que tuvimos grave, que no se pudo vacunar, y ese niño al sistema, a nuestro sistema de seguridad social, al final tratar la enfermedad le salió carísimo, porque este niño tuvo una otomastoiditis, secundario a su otomastoiditis, hizo una sordera conductual e hizo una sordera neurosensorial, porque la otomastoiditis se complicó con una meningitis, y el niño sobrevivió, tuvo 3 semanas, quedó intensivo, todo lo que ustedes ya saben, pero quedó totalmente sordo, y la única forma para recuperarlo es con un implante coclear, que estoy seguro que en El Salvador es extremadamente caro, porque en Costa Rica son millones de colones, o traducido a millones de dólares. Entonces al final nuestro sistema pagó por eso, y es lo que tenemos que ver en cualquiera de las vacunas que necesitamos en un calendario vacunal, porque al final, como dijo pues Nelson Mandela, pues la historia nos va a juzgar por lo que hicimos o no por los niños, y por los adultos, por los hipertensos, por los diabéticos, por otros grupos de edades. Así es que las decisiones que se hagan en el mundo entero de introducción de vacunas, uno quiere que sea para bien. Y eso es muy importante porque esto ha ido cambiando. Así es que esta fue mi correo, cualquier duda o algo, pues con todo gusto. Y me dio mucho gusto conocer al colega que habló de Kawasaki, porque en América Latina tengo el gusto y el honor de coordinar una red Recam Latina de Kawasaki.